Hola a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a esta charla titulada Desolaciones, la soledad y el confinamiento en la ciencia ficción. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a aprovechar para saludar al público que nos acompaña esta tarde, como para invitarlos a que compartan esta charla desde sus redes a este interesante tema. El día de hoy tenemos esta charla donde vamos a platicar un poco acerca del confinamiento. La literatura, entre las diversas expresiones humanas, ha intentado manifestar el sentimiento y la percepción de la soledad. Pero es dentro de las narraciones de la ciencia ficción donde el concepto de la soledad y su confinamiento alcanzan originales simbolismos y percepciones insólitas. Distinta es la soledad de un náufrago en alguna isla de este mundo a la de aquel náufrago que encalló su nave en un remoto planeta. El náufrago terrestre mantendrá siempre latente la esperanza de ser rescatado, mientras que el náufrago cósmico sabe que su salvación es infinitesimal o demasiado tardía. Si apareciese algún rescate, él ya sería polvo. Nos acompaña el maestro Godofredo Olivares Cortés. Es un escritor con reconocimientos nacionales e internacionales y de una larga y sostenida trayectoria literaria. Ha publicado varios libros de narrativa y de ensayos, ha obtenido 3 becas estatales, 5 premios nacionales y el primer lugar del premio Andrómeda de Ficción Especulativa 2011 en España. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores y coordinador en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. De 2 talleres literarios, uno sobre la escritura de cuentos y otro, lecturas analíticas a prestigiosos cuentistas. Es autor de los libros Puertas Adentro, Recuentos Familiares y de los libros de ensayo breve Objetos Conocidos, Brujulario y De Pies a Cabeza. Pero pues sin más preámbulo y muy contentos de que nos acompañe, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, Godofredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación con el planetario a poder compartir algo de mis gustos por la literatura. ¿Sí? Le cedemos la palabra para que comencemos a escuchar esta interesante charla. ¿Cómo no? Bueno, ahora estamos, la mayoría de las personas todavía sufriendo o resguardando nuestras casas para mantener a salvo un poco más, cuidarnos y cuidar a los demás de esta pandemia que nos ha tocado vivir en este 2020. Desolaciones es un largo ensayo que me dediqué a estudiar el tema un poco de la soledad en la ciencia ficción. Y advierto que voy a hacer quizás muchos spoilers, voy a destripar algunas novelas y quizás puedo resolver el final, pero bueno, toda novela o narración que cuente abonará a entender un poco más el tipo de la soledad humana que todos de alguna manera u otra padecemos. No existe una soledad, sino muchas soledades. Y es que esta palabra admite profusos adjetivos, siendo cada uno resultante de la experiencia vivida o de cierta percepción emocional imperante ante ella. Hay soledades gozosas, tristes, impuestas, deseadas, voluntarias, insoportables, reflexivas, dolorosas, circunstanciales, condenatorias, marginales y más. Pero tanto unas como otras al final transforman la naturaleza humana, y a veces de manera inimaginable. Quizás por ello el poeta Octavio Paz, en su ensayo El laberinto de la soledad, afirma que la soledad es el fondo de la condición humana. La literatura, entre otras diversas expresiones humanas, ha intentado manifestar el sentimiento y la percepción de la soledad. Inolvidables son las historias de Gregorio Samsa en La Metamorfosis de Kafka, el oficinista Bartleby del relato de Melville o el repudiado Yakov Petrovich en El Doble de Dostoyevsky. Pero es quizás dentro de las narraciones de la ciencia ficción donde el concepto de soledad ha alcanzado originales simbolismos y percepciones insólitas. Distinta es la soledad de un náufrago en alguna isla de este planeta a la aquel náufrago que cayó su nave en un remoto planeta. El náufrago terrestre mantendrá siempre latente la esperanza de ser rescatado. El náufrago cósmico sabe que su salvación es infinitesimal
o demasiado tardía. Si aparece algún rescate, él ya estará hecho polvo. Por supuesto, el náufrago terrestre siempre está atisbando el mar, el océano, para identificar algún barco y pedir ayuda y ser rescatado. Pero un piloto, por muchas señales de radio o de transmisión digital que imita, las distancias son tan grandes para llegar hasta él que será imposible ser rescatado. Hice una separación de las soledades y voy a empezar por la soledad última. Como una recurrente y terrorífica pesadilla, se ha vislumbrado y discurrido el exterminio absoluto de la especie humana. Los motivos y las consecuencias de esta aniquilación han sido transfigurándose a lo largo del tiempo. Hecatombes nucleares, impactos fatales de meteoritos gigantescos, cambios del eje global planetario, rebeliones de máquinas contra sus creadores, devastadoras epidemias virales, como esta que estamos viviendo, u otras especímenes de siniestros y sombríos conjeturas. Entre estas visiones de finales apocalípticos, los escritores también han imaginado la permanencia de varios o de un solo sobreviviente. El último hombre se titula una novela, es la primera obra literaria que presenta tales sucesos y surgió en 1805 por la imaginación de Jean-Baptiste Xavier Cousin de Granville, un sacerdote que abandonó la sotana durante la Revolución Francesa. La escribió en verso, parece una respuesta en configuración del Paraíso Perdido de John Milton, inspirado también en el Génesis bíblico. En ella, Granville discurre la ruina y destrucción de toda la civilización humana y las desventuras de la última pareja subsistente a partir de ese momento que Dios creó el mundo y también señaló su destrucción. Es probable que Granville se inspirara en las consecuencias probables de los trabajos publicados por Edward Jenner y Thomas Robert Malthus de 1798. Jenner, médico e investigador, descubrió la vacuna contra la fatídica viruela que prolongaba la sobrevivencia más allá de la edad adulta y con ello el posible aumento de la población. Por su parte, el economista inglés Malthus desarrolló la teoría de que la humanidad crece más rápido que los recursos alimenticios que la Tierra otorga, por lo cual debe mantenerse un equilibrado mediante epidemias y guerras. Por ello, el último hombre se convirtió en una singular semilla que germinó híbridas obras en la ciencia ficción catastrofista. El primer brote literario de casi un subsiguiente plaga surgió 28 años después, en 1826, con la novela El último hombre de la escritora Mary Shelley, autora del famoso Frankenstein. La historia se despliega abrumadora, substancial de Lionel Burney. Tras una guerra mundial en el año 2097, que nos faltan varios años, si es la visión catastrófica de Mary Shelley, ha quedado como último sobreviviente de la raza humana. Se ha dicho que la soledad del personaje Lionel es la misma que sentía Mary Shelley por la muerte acontecida 2 años antes de su marido, el poeta Percy Shelley, que pereció en un naufragio de su barco. Conscientemente, también esta escritora era la última sobreviviente del romanticismo británico. Luego vendría la poeta y novelista Alice Munro Gage, que en 1852 redactó Omegar, una obra dramática en prosa poética que describe los días finales de la Tierra. El título hace referencia a Omega, la última letra del alfabeto griego que se usaba para iniciar el fin de algo. Para 1901 surge la séptima novela de Matthew Philip Shelley, más conocido como M.P. Shelley. El singular Lovecraft calificó como la mejor novela de ciencia ficción escrita hasta ese momento. La novela se llama La nube púrpura. Aquí muestro varias de las ediciones que andan por ahí circulando en todas las librerías de viejo de esta novela, La nube púrpura. Son casi 400 páginas donde nos narran el deambular de Adam Jeffson, un médico que a su regreso de conquistar el Polo Norte encuentra que todas las personas han muerto a consecuencia de una venenosa nube púrpura de ácido cianhídrico y que solo queda él en la Tierra. Por los periódicos que se vayan, Adam reconstruye el caos de los últimos días de la humanidad y sus intentos de evadir lo inevitable.
Adam será acosado durante 20 años por el terror del suicidio, la desolación, el declive psicológico lleno de dudas, hasta encontrar a Leda, otra sobreviviente, una mujer, y surge la posibilidad de volver a poblar el mundo juntos o matarla para no convertirse en otro Adán. La total soledad que hará sentir a Adam dueño del mundo, un dios de todo lo que es sobre la tierra. El escritor Stephen King confesó que la nube púrpura le inspiró a escribir su novela Apocalipsis. Una rareza por su prematura aparición en la ciencia ficción iberoamericana es el cuento El día trágico de Clemente Palma, un autor adelantado, ya que en 1964 escribió sobre los clones. El cuento narra en forma crónica la temible aparición del cometa Halley y cuya cauda llena de gases tóxicos causaría el fin del mundo. Esto coincidió con la realidad de aquella época, cuando pasó el cometa Halley y la prensa alarmista provocó que las personas histeria y suicidios colectivos. Oliveria Stewart, su esposa y su suegra, son los personajes de esta novela, como este cuento, donde son los únicos supervivientes a tal envenenamiento planetario y permanecen encerrados en un refugio provisto de oxígeno y grandes provisiones. Ya en 1949, el año en que George Orwell publicó su obra, 1894, apareció La Tierra Permanece, novela ganadora del premio Fantasy del estadounidense George Stewart, que luchó en la Primera Guerra Mundial y fue profesor de universidades de California y de Michigan. La Tierra Permanece, aquí varias ediciones, es un viaje reflexivo por la desolación del mundo que en la compañía de los protagonistas Isherwood Williams y los últimos americanos sobrevivientes de una virulenta epidemia global. Esta pareja, a semejanza de Adán y Eva, intentará salvar su racionalidad del salvajismo y repoblar la existente civilización humana bajo las palabras bíblicas de Eclesiastés 1, versículo 4, los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. Una versión algo diferente aparece en Espejos Negros, una novela corta de 1951 por la autoría del escritor alemán Arno Schmidt. Aquí, el último sobreviviente de una tercera guerra mundial no queda triste ante la soledad humana. Por el contrario, está feliz de ser él el único que queda en la tierra. Por ello recorre una Europa desierta y durante las noches, montado sobre una bicicleta, con su escopeta busca alguna luz que señale a otros humanos y aniquilarlos, porque no soporta competencias. 3 años y 2 nacionalidades distintas separan el surgimiento de un par de novelas clásicas indiscutibles dentro de la ciencia ficción posapocalíptica. En 1851 aparece El Día de los Trífidos, del inglés John Wyndham. Y en 1854, Soy Leyenda, del estadounidense Richard Matheson. Aunque ambas narraciones mantienen similitudes en su argumento, son diferentes sus escrituras. El texto británico es contenido pulcro y académico, el del norteamericano es ágil, arrebatado y desbordante. La historia del Día de los Trífidos se desenvuelve en Londres y tras las tribulaciones de William Manson, un botánico cultivador de trífidos, una especie nueva de plantas genéticamente modificadas y de las cuales se obtiene un aceite tan nutritivo que puede satisfacer la alimentación mundial. Pero estas plantas de más de 2 metros de altura también poseen facultades singulares porque pueden moverse por sí mismas por sus 3 raíces. Mantienen cierta inteligencia para actuar en colectividad como los insectos que ostentan una lengua con un aguijón tan venenoso que puede matar a una persona en minutos. Los trífidos permanecen controlados en plantaciones hasta que se presenta la cauda de un cometa que provoca durante varias noches unas lluvias de centellantes meteoritos verdes. Millones de gentes miran tal fenómeno celeste y luego quedan ciegas, como sucede en el ensayo sobre la ceguera en el cual se inspiró José Saramago. El protagonista Manson es uno de los raros individuos que logra salvarse de la ceguera mundial y comienza a sobrevivir en un mundo despoblado que se debate en el caos social, las epidemias, los suicidios masivos, el hambre y la lucha contra los terribles trífidos que se han esparcido pretendiendo la hegemonía sobre la faz de la tierra.
A los 28 años, Richard Matheson escribió su demoledora novela Soy Leyenda, en donde él plantea la supervivencia de Robert Neville, el último hombre normal entre una horda de humanos convertidos por un virus en vampiros hambrientos de sangre. Este personaje sufre la soledad, el confinamiento, el anhelo de compañía, el miedo, la desesperación, la impotencia, la locura y el deseo de suicidarse lo agobian constantemente. Solo el whisky y la esperanza de hallar una cura que lo devuelva a la humanidad de los vampiros. Más tarde comprenderá que él es la anomalía, que él es diferente. Él es la auténtica bestia, el agonizado, la leyenda de la nueva raza que regirá el mundo. En 1959 apareció la serie televisiva Twilight Zone, o Dimensión Desconocida. Su creador y mayor argumentista fue Rolly Sterling. El primer episodio que apareció fue Where is Everybody, donde es metido todo el mundo, en el cual Mac Ferris, un piloto aviador militar, deambula por un poblado desierto de personas y animales. Ni siquiera hay muertos. La confusión y el miedo a la soledad van creciendo en él hasta casi enloquecerlo. La escritora austriaca, esa es parte todavía de una escena que luego comentaré más adelante también. La escritora austriaca Marlene Haushofer publicó en 1952 su novela El Muro, donde relata cómo una mujer, mientras visitaba a unos amigos en una cabaña de entrada en el bosque, tras su llegada la pareja anfitriona se acerca al pueblo vecino y no regresa. Angustiada, la mujer sale en su busca y antes de llegar al pueblo encuentra un muro invisible e insalvable detrás del cual parece reinar una rigidez cadavérica. Queda entonces sola y aislada y confinada en una gran zona rodeada por un muro invisible infranqueable. Luego ella sabrá que debe replantearse su relación con la naturaleza, los animales y consigo misma, ya que afuera de aquel muro ya no existe la humanidad, por lo cual debe mantener la cordura para soportar su vida en la más completa soledad. Del legendario y prolífico escritor, casi 90 libros, escribió y 1.700 relatos, Harlan Ellison surgió en 1967 el relato corto No tengo boca y debo gritar, donde una poderosa supercomputadora se rebela contra sus creadores y a excepción de una mujer y 4 hombres, destruye a toda la humanidad. A estos últimos humanos los esclaviza, les dota de cierta inmortalidad para solo torturarlos eternamente. Pero uno de ellos, el narrador de tan desdichada vida, consigue ir matando a sus compañeros y liberarlos de tantos sufrimientos. Como venganza, la computadora a este mártir lo transfigura en una solitaria masa gelatinosa, incapaz de movimientos, sin extremidades y ojos, ni boca para gritar su dolor. Otro ejemplo infrecuente de tantos autores de habla inglesa es la novela del fallecido escritor catalán Manuel de Pedrolo. Su obra Mecanoscrito del Segundo Origen del año de 1974, donde después de ser la humanidad aniquilada por naves extraterrestres, solo quedan algunas personas en el mundo. Ese momento del ataque permanecían sumergidas bajo el agua. O sea, todas aquellas personas estaban bajo el agua, ellas se salvan. Entre ellas queda un niño negro de 9 años llamado Didac y Alba, que en catalán significa amanecer, de 14 años y que viven en un pueblo de Cataluña. Durante los primeros años luchan por sobrevivir enfrentándose a una alienígena que matan y con otros sobrevivientes que se han cristalizado y enloquecido. Será esta pareja de adolescentes la que perdurará una nueva especie humana en un mundo destruido. Mecanoscrito del Segundo Origen. Disipiato, de H.G., que puede traducirse como a disipación del género humano, es la última novela que escribió Guido Morselli antes de suicidarse en 1973. De manera confesional, este autor italiano cuenta la vida de un hombre irónico, hipocondriaco e individualista que en un 2 de junio a las 2 de la mañana decide ahogarse en un lago dentro de una caverna montañosa, pero se arrepiente y regresa a la civilización solo para darse cuenta que la humanidad se ha volatilizado o disipado por completo.
Después de su ironía, se cuestiona ahora él que es el único humano que intenta dejar de serlo, si será un bendito salvado o un maldito condenado. 50 años después de editarse El Día de los Trífidos, Simon Clarke, otro escritor británico, continuó la saga del botánico Manson y publica en el año 2001 su novela La Noche de los Trífidos. Ahora los cielos del mundo quedan cubiertos por una negrura que impide la luz solar y los trífidos son aún más peligrosos y siguen invadiendo todo. Pero la peor amenaza para los escasos humanos se anida en la crueldad que ellos mismos son capaces de cometer. Ya vamos al año 2005, más cercano a nosotros, al actual año. El escritor barcelonés Albert Solanes ganó el premio UPC de ciencia ficción con su novela corta llamada Tic, donde la humanidad llega casi a su total exterminio, incluso ya con disponer de los nuevos procesadores intracraneales creados para potenciar los cerebros humanos, pero que de nada sirven en la lucha su esperanza y miseria. De algunos sobrevivientes contra los exterminadores robóticos que buscan finalizar con la vida humana. Un relato que nos lleva a la desesperación de la soledad y el cuestionamiento de los seres humanos. No somos necesarios en el planeta, pero que persistimos en creer lo contrario por vanidad o deseosos de dotar de algún sentido místico a nuestra existencia. Y la más reciente entre las obras postapocalípticas es la novela ganadora del premio Pulitzer de ficción en 2007, la novela La carretera de Cormac McCarthy, donde el planeta y sus habitantes han sido arrasados por una hecatombe atómica. Un padre y su hijo, unos reducidos sobrevivientes, huyen al sur de los Estados Unidos derruido en busca de un clima más cálido, ya que el sol permanece oculto tras una bruma de cenizas y el frío se ha impuesto como una peste. En su deambular serán perseguidos por el hambre, la soledad, el agotamiento, la desesperanza y el miedo a la extinción que llegará en cualquier momento. Esta es una serie de novelas que marcan a personajes que son uno o algunos de los sobrevivientes en toda la Tierra. Ahora pasemos a la soledad impuesta. Es la soledad que otros infligen a un único individuo como venganza, como represión o castigo a sus delitos falsos o verídicos. Confinamientos a consecuencia de enfermedades contagiosas. En la literatura abundan narraciones y leyendas sobre totales aislamientos de prisioneros, como El hombre de la máscara de hierro, una novela clásica, un misterioso donde un personaje francés encarcelaron en la Bastilla durante años y hasta su muerte, o el enigmático Caspar Hauser, que para un odio terrible encerraron a la edad de 3 años en un sótano y que lo liberaron hasta los 16. 3 de noviembre de 1941, cuando Ray Bradbury recibió $30 por su cuento Pendulum, el primer relato que vendió la revista Super Science Stories, aunque un año antes ya lo había publicado en el número 2 de las revistas Futura Science, Futura Fantasia, que era una revista, este es el cuento de Pendulum, ¿sí? En el original de la revista. Futura Fantasy fue una revista que autoeditó y escribió únicamente Ray Bradbury para publicarla, ¿no? Era su propia revista amateur donde la mayor parte de lo material era de su autoría, usaba diferentes seudónimos y solo llegó a publicar 4 ejemplares. En Pendulum, Bradbury narrara el eterno apasionamiento de John Melville, un científico que accidentalmente mata a un centenar de colegas suyos cuando probaba una experimental máquina del tiempo. Melville, conocido luego como el prisionero del tiempo, es condenado a permanecer encerrado en un enorme péndulo alargado de cristal que se balancea a la perpetuidad en la vista de todos. Otra historia de soledad y positiva sucede en El Solitario, un guión de 1959 por la pluma de Rod Serling para su serie televisiva Dimensión Desconocida. Para quien no conozca esta serie televisiva en blanco y negro, luego una segunda edición ya a colores, la pueden encontrar en YouTube, ahí están todos los capítulos de la serie. No se la pierdan, es increíble todos estos episodios de Twilight Zone. Pero en este Solitario,
relata la historia de un hombre llamado James Corey, quien cometió un homicidio en un ataque de locura y es procesado a purgar una pena de 50 años, recluido en un lejano y desierto asteroide. Vive allí absolutamente solo, confinado en una casa prefabricada. Escribe un diario personal y a veces, en un simulacro de revivir la perdida civilización, sube a un viejo automóvil que está ahí en la imagen podrá ver la pequeña casita en el desierto, en este desértico planeta, y esta cacachita que es un carro que le va armando, reconstruyendo, porque cada 4 meses aparece una nave y le lleva provisiones, y el piloto que le lleva las provisiones va creando una cierta amistad con este recluso aislado en este planeta, y al 4º año de su vida soledad, en aquel infierno desértico, el piloto que le abastece le lleva por compasión una robot que tiene la apariencia perfecta de una mujer. Al principio Corey siente una repugnancia por la androide llamada Alicia, pero luego va conviviendo con ella hasta enamorarse. Tiempo después, el piloto abastecedor llega con la noticia de que Corey ha sido indultado y puede volver a la Tierra con él. Pero cuando Corey se entera de que la nave es solo un lugar y que no puede llevar consigo a Alicia, de la que se ha enamorado, se niega a irse. Ante esta negativa, el piloto desenfunda y dispara a la cabeza del androide. Alicia cae destruida mostrando su interior mecánico, mientras Corey, paralizado, escucha las palabras del piloto. Todo lo que hay dentro de ti no es más que soledad. Luego de un largo silencio, Corey levanta la cabeza y se dice a sí mismo, debo acordarme siempre de eso. Por su parte, el neoyorquino Robert Silverberg, en su novela Estación Hawksville, bueno, no lo pronuncio bien, es Hawksville, de 1968, no va a años luz fuera de la Tierra para crear una prisión sin rejas y guardias, sino hacia atrás, 570 millones de años al pasado planetario, en el periodo cámbrico, donde los trilobites eran las primeras formas de vida, los volcanes se mantenían demasiado activos, el clima de los mares eran cálidos y persistían las lluvias oleaginosas. La narración se desarrolla en el año 2025. Los Estados Unidos mantienen un régimen dictatorial que utiliza el avance tecnológico como instrumento represivo y manda a sus presos políticos a esa estación de Hawksville, en ese precario mundo imperante de soledad y desesperanza, donde viven un grupo de hombres viejos, vencidos y desequilibrados. Su líder, un hombre fornido y renco llamado Jim Barrett, y que fue el primer desterrado, los fortalece y les aviva la dignidad y el orgullo. La única distracción y alboroto que se les ocurre es cuando aparece un recién llegado y lo ponen al tanto de los acontecimientos del lejano planeta donde los exiliaron. A pesar de saber que la máquina de expatriación únicamente funciona hacia el pasado y nunca de retroceso. O sea, saben que no van a poder regresar. El multipremiado Robert Silverberg ganó 5 Hugos y 28 nominaciones, 5 Nébulas y 22 nominaciones, 7 Locus y 48 nominaciones, y el ganador Damon Knight de Grandmaster. Publicó en 63 su relato corto Para ver al hombre invisible, donde la invisibilidad metafórica y no corpórea se convierte en un castigo penal. O sea, a los condenados se les impone una marca luminosa sobre la frente, la cual todos se distinguen para que no verlos y ni hablarles. Les causan la ley del hielo, digamos, y pasan desapercibidos. La persona que lo haga, a su vez, si llega a atreverse a hablar con ellos, será a su vez marcada. Y poco a poco la soledad y la imaginación, en medio de tanta gente, irá siendo un tormento y una vida fácil a caer en la locura. No sé si quedó claro el trama de esta novela. O sea, el castigo, en lugar de meterte a la cárcel, te marcan en la frente y el resto de la población te identifica como que eres un condenado a ser aislado a la soledad. Entonces no te hacen caso, no te hablan, no te ven, no te miran, nada, no convives, tienes que hacer una vida en solitario. Pasemos ahora a la soledad voluntaria, ¿sí? A la que asumimos por decisión propia, ¿no? Que puede verse como una forma de evasión, de cura, de introspección, de cansancio, de purificación, tranquilidad, misticismo, que puede ser una de las razones por las cuales una persona optaría por el autoexilio, el aislamiento social,
a ser una ermita, a el retiro asceta, a la soledad voluntaria. La historia aporta múltiples ejemplos de ascetas ermitaños anacoretas que vivieron por decisión propia largos, cortos o periodos separados por sus congéneres. Hoy es conocido el síndrome de los hikikomori, donde aquellos jóvenes japoneses que de diversas nacionalidades deciden encerrarse en su habitación o alguna parte de su casa por meses o años para evitar cualquier contacto social. La ciencia ficción ha dado otras visiones de las soledades voluntarias. Cuando en 1969 Robert Silverberg escribió su novela El hombre en el laberinto, estaba creando 4 novelas más y bastantes más relatos. Aún así desarrolló en esta novela una gran reflexión y crítica alrededor de la soledad, la marginación social, el dolor psicológico e introspectivo del ser humano. El personaje central es Richard Muller, un hombre telépata que no transmite pensamientos sino su propia humanidad y sus sentimientos. Pero al irradiar su ser, también expele un error a metal que es intolerable. Y a quien lo aspire, la sociedad lo relega y él decide recluirse hasta obtener su propia redención y de sus semejantes, dentro de un complejo, infinito, inmortal laberinto en el que deshabitado el planeta de Lemos, por años hasta que sea la única y última esperanza para salvar la humanidad de una amenaza extragaláctica. Muller será un ser mitológico y solitario, un minotauro no solo encerrado entre los muros, sino de los muros de sí mismo. Otra alternativa de soledad voluntaria la aporta Frederick Brown en La Cúpula, un relato corto de 1951. Cuando Brown no encontraba un tema para escribir, compraba un boleto de autobús y emprendía un corto viaje. No importaba el destino, sino la monotonía del trayecto. Tal vez en una de esas breves odiseas generó el encierro de Kyle Braden, un científico de 37 años que vive en Cleveland, preocupado por una cercana guerra nuclear y por lo cual inventa una gran cúpula generada a partir de un campo de energía que no permite la entrada de ningún objeto, radiación u otro tipo de ondas electromagnéticas. Una fatídica de mañana escucha por la radio que la ciudad de Boston ha sido devastada por una bomba atómica. Asustado por la posible sucesión de bombardeos, activa su cúpula energética y entonces una visible muralla gris envuelve la edificación que ha construido para ese fin, con laboratorios, libros y una inmensa cantidad de alimentos. Durante 30 años permanecerá aislado, soportando la soledad y la esperanza de la disipación radioactiva del exterior. Sabe que si apaga la cúpula no podrá volver a reactivarla, ya que funciona con una mínima energía y requiere demasiada para crearla. Pero llegará el momento en que salga de la cúpula y sorprendido encuentre un mundo contrario al que su imaginación ha vislumbrado. En 1962, la Unión Soviética instaló misiles atómicos en Cuba y se inició la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Es posible que este conflicto y un posible enfrentamiento nuclear llegara a inspirar a Clifford Donald Simak, padre de la ciencia ficción humanista, a escribir su novela Estación de Tránsito, donde reflexiona filosóficamente sobre la guerra y la soledad humana. La trama relata la vida de Enoch Wallace, nombre que recuerda al inmortal patriarca bíblico y el padre de Matusalén, y que como mitológico Caronte ayuda a transportar alienígenas al planeta Tierra en uno de los miles centros de teletransportación de la galaxia y que permanece oculto en una aislada granja. El melancólico Enoch no envejece, aparenta 30 años, pero en realidad tiene 124. En su juventud combatió en la Guerra de Secesión norteamericana y ahora en la década de los años 70 del siglo XX. Es el único hombre que conoce, conversa y crea amistad con seres de otros universos. Su casa está repleta de extraños objetos que le han regalado algunos remotos visitantes. Uno de los artilugios le ayuda a mitigar su desolación y tristeza. Se trata de una máquina que a través de la imaginación el propio Enoch genera a David y a Mary, imágenes tridimensionales que hoy nombraríamos holográficas. David es el amigo que él siempre ha deseado y Mary la fusión de todas las mujeres que han sido significantes en su vida.
Al final de la novela, Enoch Wallace quedará convertido en un redentor por su gran humanismo. En su novela, Una mirada dentro del sol, de James Patrick Kelly, es escritor contemporáneo que nació en 1951 y premiado con 2 Hugo y un Nébula, nos refiere a las vicisitudes de Philip Big, un famoso arquitecto que ha finalizado una maravillosa construcción nombrada la Nube de Cristal. Pero a pesar de ser mundialmente glorificado, no es feliz. Su esposa lo engaña y termina por abandonarlo. Él permanece desolado cuando algunos alienígenas que han llegado a la Tierra a predicar y difundir su mensaje cósmico le proponen que edifique a miles de años luz de distancia un sepulcro que eternice la memoria de su diosa que desfallece. Willy sabe que de aceptar la propuesta emprenderá un viaje sin regreso a la Tierra y se convertirá en algo distinto al humano, perpetuando así su absoluta soledad en un distante planeta. Ahora pasemos a la soledad circunstancial o imprevisible. Serían 2 adjetivos que también pudieran acuñarse junto al vocablo soledad. Aquellas derivadas del infortunio destino, a la consecuencia resultante de accidentes aéreos, marítimos u otro tipo, donde quedan varadas personas en zonas desérticas, selvas agrestes o inhóspitas islas. Abundan en literatura relatos de las penurias sufridas por sobrevivientes solitarios náufragos, como Robinson Crusoe de Daniel Defoe, pero por su parte la ciencia ficción ha llevado a esas soledades circunstanciales a confines espaciales como el escritor británico Charles Logan. Lo hace ocurrir en una novela que se llama Naufragio, publicada y ganadora del premio Golax en 74. Aquí nos relata la historia de Tansis, un Robinson futurista que permanece como único sobreviviente de una nave que naufragó en un planeta del sistema Capella, insuficiente para la existencia humana. Al inicio, Tansis cuenta con la tecnología y la posibilidad de ser rescatado, pero después su vida es tan solo una constante lucha desesperada por subsistir. Una variante de este tema de solitarios sobrevivientes se desenvuelve en el ciclo de Fuego, novela de 1957 y de la pluma del estadounidense Hal Clement, donde el astronauta Niels Kruger estrella su nave sobre Avi Armen, un lejano planeta cuyo ecosistema es alienígena para un terrícola. Por semanas deambula desorientado y sufriendo el opresivo calor y extremoso frío, hasta que encuentra a Dar Lang Han, un extraterrestre del lugar más inteligente que él. Juntos unirán sus mentes y fuerzas para lograr sobrevivir. Otro argumento de soledad circunstancial se exhibe en la segunda novela de Alfred Bester. Es Hal Clement, es Alfred Bester, escritor nacido en 1913 y fallecido durante el otoño de 1987, año en que la Asociación de Science Fiction Writers of America le concedió el premio Grandmaster. Primero, Bester tituló su novela, considerada entre las 20 más sobresalientes de la ciencia ficción, como Las estrellas de mi destino, cuando la publicó en 4 partes dentro de la revista Galaxy en 1956. Y después la publicó como Tigre, Tigre, al editar esta es la revista Galaxy, en esas 4 revistas publicadas. Al editarla ya en un libro. Esta obra la escribió durante una larga permanencia en Inglaterra e Italia y fue inspirado por las aventuras del Conde de Montecristo. El argumento de Tigre, Tigre ocurre en el año 2436 y expone la vida de Gully Foley, que sufrirá al principio la soledad cuando sobrevive encerrado durante varios meses al interior de una bodega de herramientas, último lugar presurizado entre los restos del Nomad, nave carguera despedazada que la flota queda flotando a la deriva por el espacio. Y luego su ser queda formado cuando furioso jura vengarse de los tripulantes del Borga, una nave que avista unas señales de auxilio y que pudiendo rescatarlo acaba abandonándolo. Posteriormente la deshecha Nomad caerá en la órbita gravitacional de un asteroide poblado por una tribu llamada el Pueblo Científico, quienes tatúan en el rostro de Foley la cabeza de un tigre. Pero será su sed de vengarse lo que convertirá en hombre despiadado, iracundo y letal
en un determinado momento grita: Borga, te mataré hasta matarte. Aunque en 1990 dejó la escritura de la ciencia ficción, aludiendo que la vida real en sí misma era la ciencia ficción, Stanislav Lem ha sido el mejor que ha plasmado la soledad del hombre frente al infinito sideral, como sucede en su novela Solaris, que publicó en 1961, y en la que relata la soledad circunstancial del científico astronauta Chris Kelvin durante su estadía en la Estación Espacial de Solaris, un planeta que no tiene tierras, sino un inmenso océano con el poder de corporizar los recuerdos interiores, y también el retorno a las estrellas, donde refiere a las implicaciones del aislamiento y soledad que sufre Hal Brecht cuando vuelve a la velocidad de la luz de una expedición de 10 años en una lejana galaxia y encuentra un mundo demasiado distinto. Un relato más reciente, surgido en 1995 y que la autoría de George Alec Effinger, originario de Nueva Orleans, es Uno, donde se narra el largo viaje de un explorador científico por distintos sistemas planetarios. Ese solitario viajero partió la Tierra durante 30 años atrás junto con su esposa, pero ahora solo lo acompaña un gato, nieto de la pareja de gatos con la que inició la travesía. Se siente desamparado, triste, pensando que la Tierra permanece demasiado lejana y que no tendrá tiempo suficiente para alcanzarla. Ahora pasemos a la soledad marginada, que es la que se impone cuando se es diferente, distinto, especial, destacado, cuando se salen del estándar o se posee algún singular don, alguna habilidad que pueda llevar a que los demás los llamen normales, entre comillas. La sociedad o la familia acabe por marginarlos o por repudiarlos a una triste y cruel soledad de confinamiento. Esa que se siente en compañía de alguien o a la que se vive aún estando rodeados de una multitud de congéneres. Entre 1950 y 56, el Senado de Estados Unidos acometió una cacería de simpatizantes del comunismo, personas que no tenían una ideología política a la de ellos. Quizás esa marginación oficial inspiró a Theodore Sturgeon para escribir Un plato de soledad, un relato donde una joven, acaba convirtiéndose en una excluida social. Luego de ser contactada por un pequeño ovni dorado que en unos momentos orbita en torno a ella y al irse le deja sobre su cabeza como signo de contacto una aureola permanente. Aquella aureola convertirá a la joven en un fenómeno y será relegada a la soledad por ser diferente a todos los demás humanos. El que mira por la cerradura de la puerta se puede llevar una sorpresa. Repíteme continuamente David Selling, personaje de la novela Muero por dentro, de Robert Silver, cuando menciona su maldito don. Selling posee desde niño la habilidad telepática, pero lejos de ser un beneficio, ha sido una agonía. Poder entrar a la voluntad de la mente de los demás le hace sentirse anormal, una monstruosidad, y al usarlo lo piensa amoral. Por ello se va apartándose de otros hasta ser un solitario paria. Otros telépatas marginados aparecen en Mutante, una novela que escribió Henry Kuttner en los años 70. El mundo, después de padecer una guerra atómica, tiene una nueva raza de humanos con poderes telepáticos derivados de las radiaciones. Estos mutantes son minoría y han perdido el pelo, por eso se les llama los calvos. Pronto la gente les toma envidia y los regala a la soledad, pero ellos tratan de pasar desapercibidos llevando pelucas y no usando sus poderes mentales. Pero un grupo de calvos se sienten superiores y comienza una lucha de aniquilación contra las personas normales. Mutante hace una novela inspiradora de varias obras como The X-Men, donde el profesor X es un telépata calvo. Flores para Algernon apareció primero como un relato en la revista Magazine of Fantasy and Science Fiction, en 1959, y ese año ganó el premio Hugo. Tras su éxito ofendido, su autor Daniel Case
Un psicólogo y profesor universitario lo amplió a la novela corta en 1966, con la cual obtuvo el premio Nebula. Esta es una obra donde se narra, a manera de diario, la vida solitaria y conmovedora de Charlie Gordon, un muchacho retrasado mental que sufre la marginación, la burla y la crueldad de todos. Luego Charlie será sometido a unos experimentos que acrecentarán su coeficiente intelectual y lo convertirán en un genio. Lo seguirá padeciendo la exclusión, ahora por ser sobresaliente. Paul Anderson terminó el bachillerato en plena época de la recesión económica de los Estados Unidos y si deseaba seguir estudiando debía conseguir un empleo cuando no había empleos. Pensó entonces que mientras lograba algún trabajo podría vender algún relato de los que escribía por entretenimiento. Aquel mientras se prolongó a lo largo de su vida y sumó más de 250 cuentos y unas 65 obras entre novelas, ensayos y poemas. La nave del millón de años es una de sus mejores novelas. Este es Paul Anderson, muy joven, y luego la novela La nave del millón de años. Es una de sus mejores novelas. En ella narra cómo algunos humanos, desde el principio de las historias, son inmortales e inmunes a cualquier enfermedad. Ellos siempre tratan de ocultar su mortalidad, ya que cuando la gente ve que no envejecen, son perseguidos como brujos o demonios. Con el tiempo van coincidiendo hasta que 10 de ellos quedarán reunidos en la era de los viajes espaciales y el costo de ser inmortales quizás sea la soledad eterna para ellos. Mientras la soledad sea una constelación de sentimientos y apreciaciones humanas, la literatura nunca dejará y seguirá andando en ella. Asimismo, la ciencia ficción buscará coincidir sorprendentes e imaginativas especulaciones que intentan mitigar, disolver o acompañar la soledad de alguien, que es la soledad de todos y de nuestra propia soledad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy interesante charla. Vamos a dar ahora espacio a saludos, comentarios y preguntas. Y pues los invitamos a todos a compartirnos las preguntas que quieran exponerle, aprovechando la compañía del señor Godofredo Olivares. Tenemos entre los participantes a Alejandro Márquez Lugo. Nos comenta, hola, saludos Godofredo. Saludos. Por cierto, al maestro Márquez me mandó un WhatsApp con más temprano y no lo respondí. Y bueno, sí menciona la novela que él hace referencia, por supuesto, ¿no? La de Charlie. También tenemos a Claudia Márquez Lugo. Nos comenta, saludos, Godofredo Olivares. Saludos, Claudia. Fernando Torín nos dice saludos, Godofredo Olivares. Saludos, Fernando Torín. También por parte de Hugo Lozano. Patricia Rodríguez García comenta saludos, Godofredo. Saludos, Patricia. A ti. Saludos. Silvia Pers escribe, felicidades, maestro. Muy buenas sugerencias para leer durante la soledad del confinamiento de esta pandemia. Y nos comenta el aislamiento social obligado, una soledad que nos obliga a la reflexión. Por supuesto, estar en casa y con tiempo para leer y mirar series o películas, ¿no? Y reflexionar sobre la vida misma, ¿no? Por supuesto. Tenemos también un comentario de Claudia Arcega, nos comenta, saludos Godofredo. Saludos Fernando Torín. Luis Alfonso Parra González, saludos maestro Godofredo Olivares. Saludos Luis, un abrazo. Y Claudia Abad nos dice, gracias por el resumen de estas novelas, excelente literatura. Sí, son muy vastas, digo, quizás uno se va confundiendo con tantas, pero bueno, ahí espero que hayan anotado algunas, si no, les dejaré luego un link con toda la serie de novelas a las que hablé un poco, ¿no? Claro, sin duda, y sobre todo las que irán sumándose todavía a lo largo de la historia, sobre todo con este contexto de pandemia, ¿no? Sí, pues mira, siempre supera la ficción, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Quizás si años atrás alguien hubiera escrito una novela sobre esto, hubieran dicho, qué imaginación del tipo, ¿no? Pues, no es posible que todo el mundo caiga en esto y caigamos en una crisis económica y todas esas consecuencias que se han derivado de
este virus, ¿no? Del COVID-19. Claro. Alejandro Márquez Lugo nos dice mucho que leer y releer. Por supuesto. Y Claudia Márquez Lugo nos menciona momento de reflexión. Por supuesto, muchos momentos para reflexionar nuestra condición humana, ¿no? Claro, que pues todo este contexto nos obliga a estar decidiendo qué tanto uno se aísla, pues también gente que tiene que arriesgar pues su salud a diario, que no tiene otra opción más que salir a continuar trabajando. Sí, por supuesto, para la mayoría yo creo que tienen un salario, un sueldo que tienen que ir obteniendo día a día, tienen que salir a ganárselo, ¿no? Entonces, pero bueno, también es salir con todos los cuidados posibles, ¿no? Para evitar contagios. Entonces, yo que he platicado con muchos amigos, creo que también han aprovechado estos días de confinamiento para deshacer las cosas de la casa y ordenar papeles, leer todos esos libros que están ahí apilados en el buró, o para aventarse de maratones de series o de empacharse de películas, ¿no? Por la televisión. Maestro Godofredo, yo quisiera hacerle una pregunta que en el trabajo creativo pues es normal pensar que los escritores se aíslan de manera voluntaria, pero en el contexto que estamos ahora de la pandemia, donde hay un aislamiento general y algunos nos vemos obligados a hacer home office, yo estoy viendo que tiene usted un espacio para trabajar, para reflexionar, para su labor de escritura. ¿Qué diferencia tiene usted percibe en este contexto? Pues, o sea, si usted está acostumbrado diariamente a aislarse de manera voluntaria, ahora con el tema de que todos estamos familiarizados, de alguna manera hay un cambio en la conducta, en la rutina. Creo que los humanos somos muy contreras, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa libertad de por decisión propia, aislarnos el fin de semana para quedarnos en casa a descansar o a leer o algo, cuando te obligan o te mandan que te tengas que quedar en casa, es cuando se revela uno la parte humana y decir, ay, no. Y se buscan pretextos para salir, ¿no? O liberarse un poco de esto, ¿no? Sí, la mayoría de los artistas, no nada más los escritores, digo, los pintores, los escultores, los músicos que componen, pues hacen mucho trabajo en casa, ¿no? En sus talleres, en sus propios lugares de creación artística, ¿no? Entonces sí están por horas, ¿no? Incluso pues muchos nos pasa que no vemos correr la hora, ¿no? De repente ya vemos que son las 6 de la tarde, no hemos comido, o ya son las 3, 4 de la mañana y seguimos frente a la computadora escribiendo o leyendo algún libro, ¿no? Perdemos la noción del tiempo y espacio, ¿no? Las acciones que vamos haciendo. Pero sí, creo que habría que haber visto la cara bien al confinamiento, ¿no? Y aprovecharla de alguna manera, ¿no? Incluso creo que también esta época nos beneficia mucho el que tengamos internet, ¿no? Internet nos da, yo digo que es el oráculo de Delfos, ¿no? Porque es una ventana hacia todo, ¿no? Podemos ver conferencias, tomar cursos, mantenerse en línea, o contactar amigos lejanos, tener charlas por videoconferencias o videopláticas o chats con amigos distantes, ¿no? O incluso hacer estos enlaces como el que estamos haciendo ahorita actualmente, ¿no? A distancia, ¿no? Que no es lo mismo que un auditorio donde podemos vernos todos al mismo tiempo, ¿no? Pero ya llegará, y creo que esto va a ser pasajero y pronto volveremos a esta mal llamada nueva normalidad, ¿no? Muchas gracias. Nos comparte también Alejandro Márquez Lugo la pregunta, ¿sí? ¿Habrá alguna novela sobre la pandemia de 1918? Que yo recuerde, no, digo, se han inspirado otros autores, ¿no? Pero no creo que fuera de lo que vivió el autor Periano Palma, que decía sobre lo que causó el cometa Halley, porque pues sí fue, ahí entre las imágenes que puse,
se vendían cápsulas para, si quieren voy a volver a poco a leer esa imagen, pero para evitar, porque decía que la cauda del cometa que pasaba sobre la Tierra iba a causar envenenamiento de los gases, ¿no? Entonces, como ahorita que surgen un montón de cubrebocas, un montón de mascarillas, de caretas para poder quizás un comercio o una proliferación creativa de esos instrumentos para evitar el contagio, ¿no? Claro, dispositivos sanitarios emergentes. Sí, mira, aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí en el recuadro inferior, the Comet Pills, ¿no? Unas cometas para, unas píldoras para el cometa, ¿no? Que te protegían, ¿no? Que si las tomas estas píldoras ibas a ser inmune a esos gases, ¿no? Luego es una maestra ahí con un alumno enseñándole a ponerse la mascarilla de gases, ¿no? Y pues las noticias de los periódicos, ¿no? El fin del mundo ya se avecina, 1910, ¿no? Entonces se hablaba ya de esta amenaza del cometa, ¿no? Y incluso se exploraba esta forma de escaparse de la luna, ¿no? Para liberarse de la cauda del cometa, ¿no? Claro. Ahora nuestra credulidad o incredulidad va a otros puntos, ¿no? O sea, me imagino que la mayoría también ha leído cantidad de datos sobre que este virus no existe o que este virus fue creado por tecnología humana y bueno, cantidad de versiones y también muchas catastróficas, ¿no? de conspiraciones que está creada para eliminar a un sector preciso de la población, ¿no? A los enfermos o a la gente con sobrepeso o con problemas respiratorios, que son los que generan gastos médicos, y de todo el sector de jubilados, ¿no? Que también están haciendo un alto peso a las economías de muchos gobiernos, ¿no? Mantener a tanto jubilado porque la gente ahora se ha prolongado mucho la vida de los demás, ¿no? Y un montón de versiones que circulan, ¿no? Siempre la imaginación humana se mezcla con la realidad, ¿no? Y van generándose nuevas teorías o hipótesis de lo que vamos viviendo, ¿no? O compartiendo, conviviendo. Claro, y sobre todo la forma en la que la realidad de pronto la podemos estar viviendo ahora y que sin duda en el futuro pues va a dar muchísima tela de dónde cortar para poder generar estas nuevas historias de ciencia ficción, ya que estamos viendo cómo se puede vivir una situación como esta en diferentes estratos sociales, ¿no? Van a tener un acceso distinto personas de cierta clase social o de otra, ¿no? Claro, claro. Connie Jiménez nos comenta, maestro Godofredo, que habría la novela de La Peste de Albert Camus en cómo la clasificaría. Y bueno, ¿recomendaría alguna historia? Bueno, la Peste de Albert Camus, no la incluí porque no pertenece al género de ciencia ficción, ¿no? Porque es una novela un poco más realista, ¿no? Que hizo una novela un poco más filosófica incluso, ¿no? Del comportamiento humano, ¿no? Nos pregunta también, ¿y de autores mexicanos recomendaría alguna historia? Una historia de autores mexicanos. Pues no los incluí porque, bueno, sí hay muchos autores nuevos de ciencia ficción, pero que tocaran precisamente el tema de la soledad no era tan específica, ¿no? Entonces, por eso me hice referencia más que eso, a autores ya más clásicos o más consagrados. Claro. Pues muchísimas gracias por esta charla, maestro Godofredo. No sé, Fernando, Tony, ¿algo que quisieran agregar más? Pues muchas gracias por compartirnos su tiempo, maestro, y pues estas recomendaciones de lectura. Encantado. Estoy a su servicio. Gracias. ¿Quieren dejar alguna pregunta por ahí que vaga? Luego la respondo por escrito. Tal vez, bueno, a mí me surge como la curiosidad, ¿cómo tienen en común un poco los escritores, no? O sea, mencionaba muchos que vivían como en la parte de Estados Unidos y ¿a qué cree que se debe, no? Como esta imaginación por generar uno que otro patrón que tiene que ver con la soledad y pensar en mundos externos, ¿no? O sea, en que va a venir un
un ser de otro mundo y se va a meter en mi vida, o en el que yo estoy solo y voy a generar un ser de otro mundo, ¿no? Para que se meta en mi vida y me acompañe en esta soledad. O sea, ¿qué patrones se puede como, o se pudiera, ¿no? Generar en la descripción de, no sé si la personalidad de estos autores o la época a la que pasaron que detonó que imaginaran estas historias, ¿no? Pues mira, sí, mucho es el convivio, lo que va sucediendo a nuestro alrededor, es lo que va generando la imaginación de cada escritor, ¿no? Por supuesto también es lo que se lee, ¿no? Cada escritor es lo que, a todos los autores que se ha comido en lecturas, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Siempre la literatura esta británica, que podemos decir, o inglesa, por el idioma inglés, que tanto estadounidenses como británicos mantienen, igual que también la parte norte de Europa, genera un tipo de literatura también que sufren ellos mismos por el mismo clima, ¿no? En países nórdicos, pues sabes que hay un confinamiento también durante el invierno, que tienen muchas semanas que no tienen sol, o tienen que es noche, y otras muchas semanas de puro sol. Eso genera también ese aislamiento cuando son inviernos muy largos, que la nieve te impide salir, pues te quedas en tu casa también confinado, y entonces esto genera que por eso a esta introspección muy humana, por eso muchos de los mayores filósofos se dan en esos ambientes, ¿no? Los latinoamericanos tenemos, o iberoamericanos tenemos otros conceptos por esos climas tan benévolos y tan abundantes de riqueza. Eso genera también de frutas y de climas y de todo, ¿no? Y genera otro tipo de literatura, incluso que va hacia un realismo mágico, ¿no? Más que a un científico o una de ciencia ficción. Sí, incluso también le iba a preguntar eso, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con los autores latinos, ¿no? O sea, como en el sur o más hacia el Caribe, si habían tenido algún relato o algún imaginario que también se enfocara a la soledad desde la ciencia ficción, pero creo que pasa un poco como lo que comentaba de Albert Camus, ¿no? Que lo tratan más de la parte filosófica, más de la parte de la reflexión. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? O con un realismo mágico, ¿no? Donde quizás si analizamos cuentos de alguno de Cortázar, puede haber uno que podamos, a esa soledad como casa tomada, ¿no? Que van los hermanos quedando ahí en una casa, ¿no? Entonces, o algún cuento de Eloy Casares, donde son invadidos por hormigas, ¿no? Entonces, pero el realismo mágico tiende a la exageración, ¿no? Tiende entonces, no es un montón de hormigas, son cantidad de hormigas que invaden y cosas así, ¿no? Es otro tipo de imaginación la que se genera un poco diferente, ¿no? Aunque ya estamos ahora cada vez más integrados en esta compartición mundial de todo, ¿no? Estamos ahora sí con mayor contacto, ¿no? Antes tardaban varias semanas en que nos llegara un periódico, una revista de Buenos Aires, y ahorita se publica en minutos, ¿no? De manera digital, ¿no? Entonces, pues esta cercanía, esta globalización ha permitido que si nos integremos mutuamente, nos integramos de noticias, si ocurre algo en la Kamchatka o en la India, descarrila un tren, nos enteramos en minutos, ¿no? En cambio, en segundos incluso. En cambio, antes, pues tardaban las noticias en llegar, ¿no? A veces nunca llegábamos a enterarnos de lo que ocurría al lado del mundo, ¿no? Claro. Ya por último, maestro Godofredo, si me permite, ¿sabe de si alguno de estos perfiles que escribía ciencia ficción tenía también este perfil a su vez científico? O sea, que alguno de los que escribió ciencia ficción pudiera ser algún astrónomo o algún científico, algún biólogo, algún virólogo, no sé, tal vez. No, bueno, no tengo la seguridad para precisarte cierto autor. Creo que todos se dedicaban más a esta parte únicamente de escritura, por lo general, ¿no? Aunque quizás, posiblemente tuvieran estas aficiones, tuvieran telescopios en su propia casa y observar las estrellas por sí mismos, ¿no? Probablemente, ¿no? Como Amado Nervo. Amado Nervo fue un autor que le encantó y tiene muchos textos astronómicos. Tenía un telescopio
muy adelantado para su época y pertenecía a la Sociedad de Astronomía, incluso dio cursos. Es un autor que no lo menciono aquí, digo, porque no... que incluso Amado Rebo es de los primeros en escribir un cuento que podía encajonarse entre la ciencia ficción, ¿sí? Latinoamericana, ¿no? Mucho antes de otros que son más famosos, pues. Pero es de los que puedo recordar ahorita que tenía un telescopio en casa, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo ahorita por encargo la biografía de Francisco Gabilondo Soler, más conocido como Cricri. Y él fue un astrónomo empezó siendo aficionado y se convirtió en un gran astrónomo, que aportó varias cosas, según yo sé, algo he leído, a la astronomía mexicana, ¿no? Entonces, sí, a veces hasta leyendo las biografías de cada autor, vamos a encontrar los apartados donde ella menciona que le gustaban los experimentos o que coleccionaba insectos o que tenía un suplemento que le llegaba de la revista científica herculana a su casa, ¿no? Pero es ahondar en las biografías o monografías de cada escritor. Claro. Eso es una tarea ardua, aparte de leer todas las obras que han publicado, meterse ahora en las biografías de cada uno, que a mí particularmente me gustan, me fascinan. He coleccionado muchas biografías de escritores y me encantan, ¿no? ¿Sí? Que incluso he tenido a veces que, ahora, antes tenía que viajar para ir a buscarlos, ir a la Ciudad de México o a otros países, como a Buenos Aires o a España, pero ahora digitalmente puedo, o me las mandan, ¿no? Ya comprarlos por Amazon, conseguir biografías, ¿sí? Pero una biografía de Sir Arthur Conan Doyle tuve que encontrar en Buenos Aires, porque acá nunca la encontraba, ¿no? Sí, y una de Walter Scott también la encontré en España, que luego, para sorpresa mía, fue editada aquí en México por Editorial Gandesa, pero bueno, la encontré allá en España y ya vengo cargando. Ya afortunadamente me tocó viajar cuando no había problemas de peso, ¿no? En un viaje a Argentina me traje cargando 70 libros, ¿no? Entonces, si no me hubiera costado un dineral andar cargando esas maletas, ¿no? Pero ya, y lo digo solo porque Argentina es el paraíso de las librerías de viejo, ¿no? Una maravilla de librerías. Bueno, Argentina y Montevideo, Uruguay, hay unas grandes librerías de viejo. Digo, en el idioma español, ¿no? Pues, digo, si hablo de otros países de habla inglesa, pues también hay grandes librerías que se consiguen, ¿no? Pues qué bueno. Pero que nos pasa la recomendación. Podría apuntarte de datos de autores que sean científicos o astrónomos por afición. Muy bien, pues muy interesante la charla, maestro Godofredo, muchas gracias. Sí, aunque fue un poco densa porque es repetir muchos nombres, autores y tramas, ¿no? Pero la clasificación es lo que ayuda mucho, ¿no? No es lo mismo una soledad impuesta, que te obliguen, te condenen ahora en lugar de meterte en una prisión y que te mandamos a una época del Pleistoceno para que no convivas con humanos, estés aislado entre plantas, ¿no? O mandarte a un planeta desértico, ¿no? Que también estés solo, aunque te manden luego un robot de compañía, ¿no? Sí. Y te acabes enamorando de este robot o de esta mujer robot. Pues muchas gracias, maestro Godofredo, por esta interesante charla y el permitirnos ver este aislamiento desde distintos enfoques a través de la literatura de la ciencia ficción. A nombre de Planetaria Lunaria le agradecemos mucho el habernos acompañado y pues haber compartido esta charla con nosotros. Muchas gracias, Planetario, al doctor Islas, por la invitación y pues encantado de colaborar. Ya habrá futuras cosas que hagamos juntos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Godofredo. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.